Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hoy tenemos un gran tema, vamos a hablar del design thinking, todo el concepto de diseño detrás de la parte mental, estructural. Y yo sé porque cada uno de ustedes tal vez cuando empiecen a escuchar este concepto de design thinking empiezan a asociarlo, como lo hacía yo antes de esta conversación, a temas estrictamente de diseño gráfico. Creo yo, asumo que algunas personas lo pueden entender por ahí, pero hoy tenemos un gran invitado que además tengo el honor de hacerlo llamar mi amigo y poder ser su amigo. Quiero darle la bienvenida a Esteban Saborío, que está hoy con nosotros aquí en el podcast. Quiero poner este tema sobre la mesa. Uno de las principales habilidades que hoy tienen que desarrollar los profesionales es la resolución de problemas complejos. Eso dicen los grandes reclutadores, los que conocen el tema de habilidades y competencias en el mundo. Dice que resolución de problemas complejos será una de esas habilidades amplias. Quiero decir que creo que tiene que ver mucho con el entorno cambiante, el entorno tan volátil en el que estamos trabajando y en el que estaremos trabajando, donde estrategias de antes, y hablemos antes de un pasado corto, no son aplicables para un entorno actual, y todo esto hace que los profesionales tengan que desarrollar habilidades para resolver problemas complejos. En esta resolución de problemas complejos, ¿cómo se une todo ese tema del diseño? No sé si estoy uniendo dos temas que tal vez no tengan nada que ver, o puede ser que sí, vos nos vas a decir, pero ¿cómo en la resolución de problemas complejos un profesional como nosotros puede involucrar todo este concepto de diseño y empezar a aportar valor desde ahí, Esteban? Hay que hacer una gran diferenciación acá, y es que por muchísimos años hemos hecho una mala asociación de diseño con arte, porque el resultado final del diseño suelen ser cosas visuales, hablando tal vez del diseño gráfico en general, con el que la gente está más familiarizada. Entonces, vemos el diseño como una pieza de arte casi. Pero déjame decirte que el diseño tiene muchísimo más que ver con funcionalidad que con arte. El arte está sujeto a la subjetividad, pero el diseño está totalmente relacionado con la objetividad. Estamos hablando de la respuesta a algo. Déjame decirlo de esta manera. Es decir, justamente tomando la analogía de resolver problemas que vos mencionaste, estamos hablando de que si existe un problema, la respuesta a ese problema debe ser un algo funcional. Es decir, sirve para resolver el problema en cuestión. Y ese proceso para encontrar ese algo que resuelve ese problema en cuestión es diseño. Y estamos llegando a ese punto que es el proceso. O sea, el proceso entre el que yo tengo un problema y lo resuelvo, que no es un proceso sencillo, que es un proceso con muchas aristas, con muchas variables, con algunas pruebas y error. Evidentemente el éxito está en disminuir la prueba y error para poder llegar a una respuesta mucho más certera. ¿Cómo, ahora sí, retomando la conversación que teníamos, cómo entra el diseño en ese proceso en particular? Hay un concepto que me encantaría introducir, que dentro del ambiente del diseño es común, al menos dentro de la parte de lo que es diseño de experiencia de usuario, y es la palabra iteración. El diseño es iterativo, y cuando hablamos de iterativo estamos hablando de un ciclo, de un proceso que no termina nunca, que vamos y venimos dentro del flujo, dentro del proceso. El design thinking consta de 5 etapas mayormente, que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En las primeras 2 etapas, donde hablamos de empatizar y definir, es donde nos ponemos en los zapatos del problema, del usuario, del comercio, del negocio,
Es decir, donde identificamos del cliente claramente cuál es el problema. Posteriormente pasamos a una etapa de ideación, donde cualquier cosa es válida, donde cualquier idea, desde la más loca, desde la de presupuestos más altos hasta la de presupuestos más modestos, entra a jugar. Cualquier idea aquí es válida, cualquier cosa que yo considere que puede resolver ese problema. Pero tengo una pregunta para ir como desglosando todas las etapas, claro, para no brincarnos la parte de empatizar, que me parece muy importante. ¿Cómo sé yo si el tema, o sea, si yo estoy interpretando bien el problema? Porque, digo, puede ser que el problema que usted está viendo como cliente, yo lo pueda estar interpretando, pero al final de cuentas no estoy siendo certero, porque según la lógica que estamos conversando en ese proceso, si yo no empatizo bien, todos los demás procesos me imagino que van a estar totalmente erróneos. Entonces, ¿cómo sé yo que mi proceso de empatizar el problema no es una percepción basado en mi experiencia, en mi conocimiento, en lo que yo quiero dar? Voy a dar un ejemplo. Por ahí alguien decía que los mejores restaurantes no están en manos de los mejores chefs, porque a veces los chefs hacen la comida que ellos quieren preparar y no la que la gente quiere consumir. Digo, ¿cómo no perdernos en esa parte de empatizar? Yo creo que todos en algún momento, los que tal vez ya no estamos en los 20, ¿verdad? En algún momento nos tocó trabajar con profesionales que se describen estamos entendidos de que eran épocas diferentes, pero profesionales tal vez que parecían tener siempre la razón y cargaban con ese peso. El líder de la organización cargaba, o el empresario, el emprendedor cargaba con el peso de que como era, digamos, el que cargaba la batuta, cargaba con el peso de tener la razón y de saber qué pasaba. Yo creo que el profesional 4.0, una de las cosas que lo define es que no tiene que tener una respuesta para todo, pero tiene que estar dispuesto a buscar una respuesta a costa de todo. Entonces, ahí es donde entra la primera parte de empatizar. Para empatizar, yo me tengo que quitar cualquier sombrero que tenga puesto y tengo que sumergirme en investigación. La investigación aquí es clave. Yo tengo que entender si el problema es un problema de mercado, si es un problema de mi producto, si es un problema de mi visión, si es un problema de mi planteamiento o mi estrategia de negocio, si es un problema de diseño, si es un problema de jerarquía. Yo tengo que entender realmente cuál es el problema, como decíamos, y no lo puedo hacer desde una posición en las alturas. Yo tengo que bajar a donde el problema está. Quiero, o sea, a ver si estoy interpretando bien este tema. O sea, ya uno como profesional no se pone en la posición de tener que resolver el problema, que al final sí será, pero no en esa primera entrada, sino me convierto en un tema, en un puente, en un enlace entre el problema y la solución, donde yo como enlace no tengo que tener la solución al problema, tengo que buscar la solución al problema. Eso me quita un peso de encima de saber que no necesariamente tengo que tener la respuesta, sino, y aquí entramos en otra habilidad, tengo que tener el pensamiento crítico de dónde buscar la información, cómo buscar la información, cómo analizar la información para poder detectar y saber que estoy interpretando el problema de forma correcta. Esto para pasar a la siguiente etapa del proceso que estabas mencionando, que es después de empatizar. Luego de empatizar hablamos de definir. De definir. Y ahí es cómo exactamente entramos en eso. esa parte. Que es exactamente cuando hemos entendido cuál es el problema, necesitamos definirlo. Wow. De una manera clara. Porque, Álvaro, tener un problema claro es tener un objetivo claro. Si tenemos un problema claro, tenemos un alcance claro. ¿Sí? Y todos entendemos lo mismo, Esteban, porque aquí hay un tema.
O sea, si hay un equipo de trabajo que tiene que resolver ese problema y no está bien definido, eso quiere decir de que si usted en una mesa de trabajo pregunta cuál es el problema, puede ser que aunque todos estemos trabajando en el mismo problema, cada uno tenga una definición diferente. O sea, definir el problema también nos lleva a una unificación de criterio para poder resolver el problema, porque quitamos la interpretación, ¿no? Primero hacemos la parte de empatizar y en la definición nos vamos a garantizar que todos los que estén relacionados al problema interpreten el problema o lo vean desde la misma perspectiva que todos lo estamos, que uno lo está viendo, que los demás lo están viendo también, ¿no? Totalmente, y lo que dijiste al inicio es clave. Es decir, que si preguntas en una mesa, en esa mesa puede estar cualquier persona, Álvaro, porque todas las perspectivas de la organización aportan a la solución. No importa quién esté en esa mesa, lo importante es que en el inicio, a cualquier silla que usted le pregunte, pueda decir claramente el problema es A, B, C y D. Porque si las personas que estamos sentados en esa mesa no tenemos claro cuál es el problema, vamos a dar golpes al aire. Y lo dejamos tan abierto a la interpretación, lo dejamos tan abierto a la subjetividad, que entonces, a ver, para el que no sabe cuál es su destino, cualquier camino es correcto. El siguiente proceso, que es el proceso de ideación, para ir conectando, es un proceso donde estamos dejando que la creatividad agarre el timón. La primera etapa necesitamos que sea abierta, ¿sí? Porque no solamente porque a veces las ideas que menospreciamos pueden ser las más acertadas, y otras muchas veces las ideas que consideramos las más sabias pueden ser las menos acertadas al problema. No solamente por esto, sino porque literalmente la creatividad funciona como funciona un músculo. Yo necesito generar ideas, por tontas, entre comillas, que parezcan, para generar buenas ideas. Veámoslo casi como un embudo. Yo necesito generar mucho para tener por lo menos una que funcione. En las organizaciones que se menosprecia la creatividad son organizaciones que tienen fecha de caducidad. Las organizaciones que están abiertas a la creatividad, que estimulan el músculo creativo de sus colaboradores, son compañías que están asegurando un margen para seguir innovando en el futuro. Pero asocio de que esto tiene que ver mucho con la cultura de la organización. O sea, que la cultura de la organización sea una cultura que propicie el debate, que propicie criterios encontrados, donde si hay una voz hegemónica sobre todas las demás, pues deja de haber progreso porque no hay intercambio de criterios. Entonces, no solamente es querer hacer una parte de ideación, de captación de ideas en general sobre el problema que ya definimos y que ya empatizamos al principio, sino también que haya una cultura que estimule la cantidad de ideas, donde las personas con menos experiencia, por ejemplo, se sientan en la libertad de aportar ideas sin que éstas vayan a ser rechazadas. Y voy a decir una cosa, tal vez no son rechazadas de primera entrada y frontalmente, porque eso sería algo muy manifiesto, pero son rechazadas con comentarios, son rechazadas con actitudes, con lenguaje no verbal, donde tal vez los gestos no aprueban esa idea, y al final de cuentas se terminan desechando una gran cantidad de ideas que podrían ser importantes para el proceso. Totalmente de acuerdo, pero eso que estás diciendo parte de la cultura, digamos, de la visión y de la mentalidad, del mindset del líder. Y ya establecimos que al principio, para poder empatizar, no necesitamos más líderes que crean saber o que crean tener la solución en sus manos. Necesitamos líderes que estén dispuestos a ir a buscar en los recovecos de su organización y más allá, donde haya una
propuesta, una solución, una idea creativa. No nos podemos quedar en el generalismo, ¿ya? No nos podemos quedar ahí en la generalidad, en el montón de ideas. Todo eso es genial, es maravilloso, pero entra una parte clave, que es la parte de prototipar. Pero si podemos llevar prototipo en diseño, es hacer algo funcional que yo pueda probar con usuarios. Eso es fácil de entender, tal vez estamos hablando de un app o de un website o cuestiones de ese tipo, pero si lo bajamos a la toma de decisiones, de todas las ideas que yo creé, vamos a identificar cuáles son posibles soluciones y posteriormente a eso vamos a construir una solución para probar. ¿Cómo definimos cuáles son las ideas que nos van a servir para un prototipo, para una prueba beta, por decirlo de alguna forma? Exacto. Lo que responde mejor a la definición del problema. Entonces, todo está conectado. Si tengo una idea clara del problema, voy a poder escoger dentro de las ideas cuál es la idea que responde mejor a esta problemática. Y podemos conectar de una vez la siguiente parte, que es testear, es probar esa idea afuera con gente. Falla rápido, falla barato. ¿Okay? Claro. Y aquí entra lo que te mencionaba del proceso iterativo en el diseño, y es que no todas las respuestas van a ser correctas, aunque lo parezcan. Y solo la última etapa nos va a decir cuáles son las correctas o si tenemos que ir y venir dentro de las etapas del diseño. Posiblemente llegamos a probar y cuando estamos probando con usuarios o con el mercado o demás, nos damos cuenta que definimos mal el problema y tenemos que irnos a ajustar, volver a idear y prototipar una nueva idea para volver a probarla. Pero esto es lo rico del proceso de diseño llevado a la toma de decisiones. Necesitamos iterar. Tengo una solución, funcionó el 50%. Ok, ¿cuáles son las fisuras que no funcionaron? Resolvámoslas y seguimos iterando. Entonces vamos en este ciclo constantemente. Empatizamos, vamos a probar, prototipamos, ideamos nuevamente, definimos nuevamente y así constantemente, porque posiblemente sí encontramos la solución en el mejor de los escenarios encontramos una solución, está dando resultados, pero muy probablemente, Álvaro, y creo que algo que define a los profesionales 4.0 y es lidiar con el cambio. Posiblemente en 6 meses, la solución que habíamos encontrado y que dio resultados, hay que iterarla nuevamente porque el mercado volvió a cambiar, porque algo volvió a cambiar. Ese testeo me gusta el concepto, porque creo que muchas veces en las organizaciones las ideas se traban más por el ego de los ejecutivos que por la practicidad realmente de la situación. Porque si alguien puso la idea en la mesa y esta idea no está funcionando, podremos enfrentarnos al tema de que el testeo no sea lo ágil posible, porque hay egos de por medio de gente que está defendiendo cosas que tal vez no son defendibles. Entonces tenemos que entrar en una flexibilidad cultural de entender que las cosas no están escritas en piedra, que las cosas tienen que flexibilizarse, que la supervisión del avance y del proceso de la puesta en práctica es tan importante como la puesta en práctica en sí mismo, ¿verdad? Poder ver qué es lo que está pasando, qué resultados se están dando. Y tal vez aquí la gente dice, bueno, es que cuáles resultados negativos están para poder corregir. No. Pueden ser resultados muy positivos que no estábamos viendo y más bien potenciar situaciones que tal vez no estábamos midiendo, no pensábamos que iban a ser de esa forma y que realmente podríamos sacarle muchísimo provecho a este tema. Si te soy honesto, de la teoría a la práctica hay una gran brecha, así que en la práctica real, en un mismo día podemos estar saltando entre las etapas sin darnos cuenta, de manera instintiva, porque tal vez encontramos una deficiencia en el prototipo.
Tal vez tengo un problema en la definición y nos vamos a la definición. No, tal vez no entiendo bien este problema. Vámonos a hacer más investigación para poder entender mejor y así sucesivamente. Eso que dijiste es vital. Cuando hablamos de el diseño como arte, de la subjetividad del arte, Álvaro, tomemos este cuadro que está justamente acá atrás, a mis espaldas. Para muchas personas puede representar una obra maestra y para otras tantas no. Independientemente de la técnica, Álvaro, independientemente de la perfecta ejecución que haya detrás de una obra de arte. Hay un grado de subjetividad. Hay un grado de subjetividad que no debe existir en el diseño. Buenísimo. Una vez un líder de diseño que tuve en una organización me enseñó algo que me marcó de por vida y me habló sobre el desapego en tu trabajo. Y él me dijo así claramente: Esteban, no podés estar nunca apegado a lo que diseñas. Wow. Tenés que, y esto es un tema, es un tema, Álvaro, esto es un tema no de habilidades duras. No estamos hablando de qué tan bueno sos diseñando, porque puedes tener los skills más impresionantes a nivel de ejecución. Esto es un tema de mindset. Ya, tenés que, él me decía, no puedes apegarte a lo que diseñas, porque no se trata de vos, se trata de la compañía y del usuario final. Claro, o sea, te puedes ir al cementerio con tu diseño, básicamente, ¿verdad? Te puedes ir al cementerio defendiendo algo, y me gusta la analogía que no es arte, porque no es un tema, aquí no entra la subjetividad, y eso nos lleva a la parte práctica, que el proceso necesita ser alimentado con datos, necesita ser alimentado con planeación, necesita ser alimentado con entregables, con KPIs, con cosas que nosotros podamos tangibilizar todo el proceso, para que cuando entran estos elementos creativos puedan irse a la parte cualitativa y decir si realmente tienen validez o no tienen validez. Lo primero que yo podría decir es: desapégate todo lo que puedas de tus ideas. Deja que los datos y las pruebas respalden qué funciona y qué no funciona. Buenísimo. Entre más rápido puedas deshacerte de tu ego y deshacerte de ese apego de las cosas que no están funcionando, más rápido te puedas mover hacia adelante. El ego es un enemigo del proceso, ¿no? Totalmente. Y ninguna gran invención, yo sé que tal vez esto es un poco cliché, pero ninguna gran invención fue la primera de las ideas. Así que llevémonos en la mente que cada uno de nuestros procesos de toma de decisiones, sin importar en el nivel en el que estemos, debe ser un proceso iterativo. Vamos y venimos en el proceso conforme los datos van respaldando lo que hacemos. Y al final, entre más le añadamos a nuestro knowledge, a nuestro background, el ingrediente de la creatividad y la iteración, vamos a sufrir menos. Okay. Vamos a sufrir mucho menos, porque ya no va a depender de nosotros ni de lo que yo quiero, sino va a depender de lo que funciona. Wow. Claro que sí, de lo que es funcional. Pues Esteban, muchas gracias por estar con nosotros en este Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hemos hablado de cosas muy valiosas y esperamos tenerte pronto por aquí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast.